Siga en sintonía de No Hay Derecho. No hay derecho, Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 7:45 de la mañana, no nos sientes irme a la pausa, está ya en nuestros estudios el congresista Clemente Flores, él es congresista de Peruanos por el Cambio, ha tenido la gentileza de venir esta mañana para hablar de varios temas que, por cierto, tienen que ver con la política, tienen que ver con la justicia y tienen que ver con varias de las cosas que seguramente en los próximos días todavía van a tener muchas repercusiones y por lo tanto van a producir algunas tensiones. Congresista Clemente Flores, qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlo. Gracias por venir a conversar con nosotros. Quería yo comenzar preguntándole por, digamos, un colega suyo, porque esto es lo que se ha conocido el día de ayer. Digo colega suyo en el sentido que es congresista como usted, pero no es de su relación política. Bueno, un vecino también, porque son de Amazonas, estamos cerca. Vecino, yo soy de Chachapoya, soy de Amazonas también, es congresista de mi región, y se ha conocido, bueno, porque además él es el que ha hecho público esto, que el congresista de Amazonas, el congresista Miguel Castro Grandes, es el testigo protegido. Ha dicho, a propósito de que ayer el fiscal José Domingo Pérez dio a conocer ante el juzgado de Concepción Carhuancho que los indican a él como parte de todo este aparataje que se montó para tratar de disimular la infiltración de dineros que venían de las empresas brasileñas bajo aportantes falsos, ¿no es cierto? Y él ha salido a decir que está molesto, mortificado porque han revelado su identidad. Ahora, el fiscal no revela su identidad, más bien el fiscal lo que trata es de protegerlo y pone las declaraciones, me parece, del congresista en boca de otro, justamente para que nadie se dé cuenta que es él el que ha declarado. Pero él sale en la noche. Pero mi pregunta va por el lado, ¿qué le parece? Es un congresista de la República que ha decidido hablar y contar esta historia. ¿Qué le parece? Yo creo que ante la situación evidente de que los errores que ha cometido Fuerza Popular, y ya no puedes tapar el sol con un dedo, y ante toda esta situación ya salen a hablar en este momento personas que están involucradas, ¿no? Y gente muy cercana al entorno a Keiko Fujimori. Por un lado el congresista Reategui, que ya ha sido abiertamente, de hecho, hoy acá el que me da orden para hacer esta cosa de camuflar el dinero que ha venido de afuera, que es el lavado, es Keiko Fujimori. ¿Verdad? Entonces, ese sí debe haber sido un golpe muy severo a Keiko, ¿no? Porque claro, Orlando Reategui sí era de la cúpula. Así es, muy cercano a la señora Keiko, ¿no? Y en el caso del congresista Miguel Castro, se sale en este momento una figura similar a lo que ha dicho también el congresista Reategui, y seguramente van a salir mucho más gente del entorno, porque las cosas se tienen que sincerar, evidenciar, y si hay algo se han hecho mal, que asuman la responsabilidad quienes dieron en ese momento las autorizaciones, quienes tenían esa jefatura para ordenar y organizar toda esta organización dentro del partido de Fuerza Popular, ¿no? Sí, ahora, y hace bien en notar el congresista Miguel Castro que el partido político no es una acción criminal, sino lo que se está investigando es que dentro del partido hay una estructura paralela, claro, que cumplía hay que tener una cosa bien claro, y creo que hay gente que trata de malinterpretar, en el caso de los congresistas del APRA, y justo a estas alturas, que después seguramente conversaremos el tema, sí. Querer decir que la justicia está tratando de involucrar que los partidos políticos son organizaciones criminales. No es así. Las organizaciones criminales se pueden infiltrar incluso hasta en las iglesias, que de alguna forma son instituciones que están en 80-90% de credibilidad en el país. Entonces se puede infiltrar, a cualquier institución se pueden meter, y hay que sacarlo. Esto es como un mal que entra, un tumor maligno al cuerpo, se puede extirparlo, ¿no? Porque te va a seguir haciendo daño. Ahora, pero en el caso de los apristas, con el argumento de la criminalización de la política, digamos, están actuando, digamos, en el marco de la partitura que Alan García da cuando habla de golpe de Estado. Es decir, por un lado salen como los grandes defensores de los partidos políticos, y días después Alan García habla de un golpe de Estado. Ellos están haciendo desde la política su defensa judicial, me da la impresión. ¿Cuál es la impresión que tiene usted? Claro, y la gente no es tonta, se da cuenta el actuar, cómo se van manejando ellos.
primero hay que tener en cuenta que ellos, desde que ingresó en este proceso electoral, al tener una fuerza mayoritaria, fuerza popular en el Congreso, el APRA fue un aliado de ellos. Y la verdad que ahora no saben cómo se ubica, a veces se juntan, a veces como que se distancian un poco, entre ellos empiezan a pelear. Y ahora están todos nuevamente juntos. He visto que ellos están con una situación con los nervios de punta. ¿Por qué? O sea, ¿a quién le atribuye usted? Yo creo que, mira, han perdido control que ellos anteriormente manejaban el Poder Judicial, tenían fiscales muy afines a su partido o al señor Alan García, y prueba de ello, vemos que el señor García nunca se sometió a la justicia por sus manejos como gobierno. Él lo ha tenido. En su primer gobierno se fugó del país. Sí. Se fugó simplemente, nunca dio explicaciones por todas las barbaridades, el dólar MUC, los Mirage y todos los temas. Ojo, cuidado, con el argumento además de, cuando terminó su gobierno, en el 90, con el argumento del golpe de Estado. Dijo, claro. Me voy porque hay un golpe de Estado y no hay garantías. Hay golpe de Estado, no hay garantías para someterme a la justicia y me voy. Es verdad. ¿No? Después de 10 años, regresa. Cuando todo ya prescrito. Así es, ya no hay, ya prescribió, sí. Entra limpio aparentemente y ya la gente se olvidó. Sí. Y después en su segundo gobierno hay otras barbaridades que se han cometido, los narcoindultos, el metro de Lima tramo 1 y 2, que se ha demostrado que hay personas que están ahora, personas presas de su entorno, del señor Alan García, que han recibido más de 10 millones de dólares. Y tienes los casos del proyecto Agua para Todos, los colegios emblemáticos, y había muchos casos más que estaba investigando la Comisión Tejada. Y cuando esté bien avanzado para acusar al señor García, ellos, al verse perdidos, que no tenían otro argumento, tratan de sacar una acción de amparo de un juzgado y con eso paralizan toda la investigación. Cosa que consiguieron, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en su primer gobierno no le investigaron. En su segundo, otra argucia legal que utilizan para no ser investigados. ¿Y con qué autoridad moral el señor Alan García quiere seguir siendo un líder de opinión en el país? Por eso que en esta elección última que pasó, en la presidencial, creo que Gregorio Santos tenía más votos que él. Sí, pues, ¿no? Es verdad, no, casi pierden la inscripción, y si no fuera de favor, claro, el favor que le hicieron que subirle un punto la valla, ¿no? Porque ya no hubiesen llegado ellos a... Es verdad, a él le correspondía pasar los 7 puntos porque hicieron alianza con 2 partidos, pero le pasaron con 6, digamos, habrá que... Así es, o sea, le dieron un salvavidas ahí. Sí, pero quería preguntarle entonces, pero si bien es cierto, y esto no es una novedad, hay un vínculo muy fuerte de un sector del APRA con el Poder Judicial, y al fujimorismo, que es el aliado principal del APRA, no le está yendo bien el Congreso. Mire cómo está ya desmoronándose eso también en el Parlamento. ¿Diría usted que el plan B de Alan García y de Keiko Fujimori es la desestabilización? Que este asunto del rumor de golpe de Estado y todas estas cosas son como, digamos, la tercera etapa de un plan, habiéndole no funcionado las 2 primeras etapas. Claro, yo creo que están sembrando esta situación. Pero te diré, la verdad que ya el señor García, el Ejecutivo pierde tiempo en estar respondiéndolo. ¿Le parece? Ya no es el líder de opinión que antes tenía, señor García. O sea, y mucho más, con todos los temas que está involucrado y que nunca responde a la justicia, creo que es perder tiempo, más de lo mismo, estar haciéndolo caso al señor García. O sea, que usted cree que lo que ha dicho ahí el presidente Vizcarra, que ha sido muy enfático, y ha dicho que yo creo que está bien, para zanjar está bien, ponerle una sola vez, ser muy drástico, muy duro, una respuesta, pero ahí nomás. Tampoco distraernos, creo que los temas importantes en el país son otros, y no estar distrayéndose en ese sentido, y que la justicia se encargue. Ahora, pero digamos, yo diría que el APRA y el fujimorismo están viviendo un autoengaño, porque claro, Alan García dice golpe de Estado y nadie le cree, y él piensa que le van a creer, pero nadie le cree, ¿no es cierto? Los apristas salen a defender los partidos políticos, la criminalidad, y todo el mundo dice, oye, mira, están tratando de buscar una coartada. Tratan de objetar el referéndum con el cambio de la pregunta, por qué esto y lo otro, y no les dan la razón, es decir, pierden en todo. Se han hecho autogoles solitos. Y ahora resulta que el fujimorismo sigue un poco esa línea y han presentado el informe Bartra, donde limpian a Alan García y limpian a Keiko Fujimori. Entonces es demasiado, es descarado presentar una cosa como esta.
O sea, por un poco dicen, oye, ¿sabes qué? Se salta con una garrocha, ¿no? Solamente investigamos al señor Toledo, al señor Humala, y del gobierno de Ollanta prácticamente de Alan García se están saltando. Sí. Y la población pues dice, oye, el señor que es un angelito, ¿no? ¿Por qué no entran a profundizar, a investigar? Y cuando la mayoría de proyectos de Odebrecht, de OAS, de Gutiérrez se han hecho en la época de Alan García, tomando en cuenta que en ese momento el precio de los minerales estaban altos y había buenos recursos en ese momento el Estado. Y tiene que esclarecerse, pero bueno, ahí están pues sus socios, ¿no? Sí. Ahora, congresista Flores, y quería preguntarle sobre el devenir de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso a propósito de lo que anunció Keiko Fujimori hace algunos días, cuando creo yo ya sabía que se le venía la prisión preventiva. Ella planteó una reflexión, planteó un diálogo, dijo una agenda consensuada, dijo estamos dispuestos a dejar la beligerancia y poder entrar a un episodio y un momento distinto, un estadio diferente. El presidente le dijo, que raro, ¿no? 7 meses después me dicen que quieren hablar cuando hemos estado casi suplicando que conversemos. ¿Cuál debería ser esa relación? ¿Cómo debería actuar el gobierno? ¿Hace bien en decirles, oye, hablamos, pero con todos, no solo con ustedes? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo primero la señora Keiko Fujimori confunde las cosas. Cuando se ve que está contra las cuerdas, con la justicia que le está siguiendo los pasos, ella anuncia este diálogo con el Ejecutivo. O sea, da a entender como que esta cosa fuera un tema político. Y hay que separar la línea. Una cosa es el lado judicial y otra cosa es el tema político. El tema judicial, la señora Keiko, ¿por qué está en este momento detenida? Por toda la situación, cómo ha manejado, ha recibido recursos de empresas que de alguna forma tenían un interés propio acá en el país, que financiaban el tema de las campañas y que no fueron bancarizadas, que vinieron ese dinero camuflado, y ellos buscaron personas para tratar de justificar, ¿no? Y esas personas, esos testigos en ese momento salen a decir, oye, ¿sabe qué? Este dinero no es mío, a mí simplemente he firmado. Entonces el delito está consumado. O sea, no es una presidencia política. Entonces es un tema netamente judicial. Ahora, y no nace en el tema con nuestro gobierno, ojo, para que la población tenga totalmente claro. Este caso nace con una investigación de una tesis de unos estudiantes en Arequipa, y en el 2015. O sea, no es de ahora. O sea, no nos vengan a decir, a querer involucrar que el Ejecutivo estaría detrás de esto y que quiera decir que hay una persecución política. Por favor, es un tema netamente de la Fiscalía y el Poder Judicial. Ahora, pero eso debe quedar totalmente claro. El otro lado es el tema político, de que, como tú lo has mencionado inicialmente, desde que entró el presidente Kuczynski siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Ingresó el presidente Vizcarra de la misma forma. Ellos tenían una posición bien dura, drástica en el Congreso de enfrentar al Ejecutivo. Y las consecuencias, mira a dónde han llegado políticamente, a tener una aceptación creo que el 5%, y eso que le respalda a la señora Keiko Fujimori. La verdad que ellos están sepultados políticamente. Ahora, pero ¿cómo hacemos si quien está diciendo que la justicia está politizada es también el fiscal de la Nación? Porque el fiscal de la Nación se ha pronunciado a través de su cuenta personal o del Ministerio Público, diciendo que hay una alianza entre el fiscal José Domingo Pérez y el gobierno para tratar de ocultar la responsabilidad del presidente en el caso Chinchero, al punto que la decisión que ha tomado Chávarri es sacar a José Domingo Pérez porque cree que él no garantiza imparcialidad en ese caso. Es la autoridad fiscal la que dice que hay una politización del... Mira, yo lamento la verdad por la situación, cómo está pasando la Fiscalía de la Nación, en este caso a la cabeza del señor Pedro Chávarri, que está siendo utilizado por el fujimorismo. Prácticamente le está dando el texto, que es lo que tiene que decir, ¿no? Y está actuando en esa situación, cuando debería ser una institución independiente, imparcial, que realmente haga justicia, ¿no? Sus
mismo entorno, gente de su propio cuerpo de fiscales, le han pedido al señor que dé un paso al costado por todas las denuncias que se ha venido dando, involucrando incluso ya con los cuellos blancos del puerto. Y entonces, situaciones como esa queremos así que continúe, por favor. Yo creo que ha tenido de alguna forma con altura, en este caso el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, el simple hecho de haber demostrado una foto que estaba involucrado con que tenía una reunión referencias que hay en algunos audios, con los señores de Inostroza, renunció. Pero acá con el señor Chávarri hay una evidencia clarísima que hay un acercamiento con el señor Inostroza, que incluso prácticamente le estaba haciendo la campaña, buscando el equipo de periodistas, y dice que hay que apoyarlo a este señor, y ahora se involucra con una red que están en investigaciones. Creo, por no manchar la institución, debía dejar un paso al costado y que sigan las investigaciones. Ahora, pero eso no va a producirse porque él, al contrario, se ha reafirmado en el interés de quedarse, y el Congreso es el único que lo puede sacar. Y ahí tenemos otro problema, porque en las conversaciones entre los miembros de Fuerza Popular, en esta ya conocida botica, ¿no es cierto?, esta red de Telegram, dicen mantener a Chávarri es una cuestión de supervivencia, es decir, hay un nexo y un vínculo. Y su colega, el señor Segura, que es presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ha dicho: ni me fastidien tanto, ha dicho, no me exijan y me estén molestando, porque más me enterco y no voy a poner en debate el caso Chávarri. Yo creo que el señor presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, él tiene que tomar en cuenta que no es un tema personal de su partido. Está por encima de la institución que es el Congreso, y las comisiones representan en ello. Tiene que hacer un trabajo independiente, imparcial. Yo espero que en el tiempo más corto, ahora, mañana, y reflexione y empiece a sesionar. Hay casos que han sacado en el día, ¿no?, como el caso de Kenji Fujimori. Y esto es un tema importantísimo, el tema de la Fiscalía de la Nación, por el bien del país. No, sin duda, pero digamos, ¿vamos a estar sometidos o van a estar en el Congreso sometidos a la discrecionalidad de este señor? Porque yo creo que se van a juntar las bancadas, yo creo que se van a juntar las bancadas y van a pedir, si no mete, pues seguramente se le va a censurar a él, ¿no? Queremos realmente un presidente de las comisiones que trabaje de una forma independiente, imparcial. O sea, van a censurarlo de la presidencia de la... Por supuesto. Van a pedir la censura. Ayer yo conversaba aquí con Pedro Cateriano, y él, que es constitucionalista, dijo que él ya pensaba, que merecía una acusación constitucional inclusive, porque finalmente él no puede manejar las cosas de esa manera, y en contra de un mandato constitucional para el funcionamiento de la labor del congresista. ¿Podrían evaluar una posibilidad de esa naturaleza, no? No, de hecho, nada se descarta. Por eso, nuevamente repito, espero que el señor reflexione. Acá no se trata de proteger a su partido o proteger a gente de sus líderes, sino se trata, él primero tiene que entender que es congresista de la República, se debe a sus electores, se debe al país, no necesariamente a un grupo político. De acuerdo. Otra de las cosas que hoy día advierte Perú 21, y yo lo he resaltado porque me parece muy importante y no quiero que pase desapercibido, es el argumento que está esgrimiendo el señor Inostroza Pariachi en su proceso de extradición. A él lo acusan de ser cabecilla de una organización criminal, y él dice: pero ¿qué organización criminal si el Congreso ha dicho que los miembros del Consejo de la Magistratura, que eran fundamentales en una organización, no están en una organización criminal? Porque solo a él han puesto esa categoría, a los otros no. Entonces, ¿cómo yo puedo haber sido cabecilla de algo que no tiene miembros? Y esa va a ser la cuarta A para defenderse, digamos, en este proceso que se ha iniciado. Es que el señor Inostroza, primero empezar, él no ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Él tiene una institución aparte de él hay una cabeza detrás que todas estas investigaciones, que son los cuellos blancos del Callao. Ya, claro, pero digamos, en ese esquema parte de la estructura de los miembros del Consejo de la Magistratura, porque solo eso le permitía a él como cabecilla poder poner jueces y fiscales en distintas zonas que puedan... Pero no necesariamente por el tema de jueces y fiscales, sino que como primero lo identifican al señor Inostroza, es un nexo porque se investigaban a una banda de narcotraficantes en el Callao. Había nexos con el señor Inostroza. Sí. Entonces, claro, había nexos tras de esta red, ¿qué cosa hay? Bueno, será la Fiscalía y el Poder Judicial que determine. Claro, pero la red... Puede haber banda 1, banda 2, banda 3, no lo sé. ¿Qué organización? De acuerdo, pero el argumento, en términos de la discusión que él plantea
sobre el funcionamiento de una red mayor, porque Walter Ríos lo que dice es: yo soy amigo de Guido Águila, yo conozco a Gutiérrez Pérez, yo conozco al Grandazo, yo conozco a Orlando Velázquez y todo, y con eso vamos a garantizar el movimiento de jueces para que lleguen al Callao y mantengamos la hegemonía y se queden no los mejores sino los mejores amigos. Pero para que funcionara la red de Walter Ríos y nosotros y todo, tenías que tener el control de lo otro. Claro. Entonces él está utilizando ese argumento para decir: oye, en todo caso hay cuestiones. Yo desconozco qué personas más están involucradas en el tema, pero creo que es un trabajo que hará la Fiscalía, que hará el Poder Judicial, y determinará quién es parte de esa red, de esa organización. Claro, pero no le pueden atribuir una responsabilidad de participación en red criminal a alguien que tenía fuero y que el Congreso no ha, digamos, estimado en la acusación que manda el Ministerio Público. Se tocó ese tema en el Congreso. Sí, claro, pero los eximieron de responsabilidad en ese tema, como al comienzo de Nostroza. Se tocó ese tema en algún momento, y lo que dijeron: Nostroza no está solo, Nostroza es parte de una red, sí, que posiblemente tenga nexos con el Consejo Nacional de la Magistratura, sí, pero puede tener otra red paralela. De acuerdo. Y la última pregunta que tengo que hacerle tiene que ver con otros altos funcionarios. Se ha cuestionado en los últimos días, a propósito de lo que se ha conocido en la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori, que el señor José Klimper entregó $210.000 en efectivo a radioprogramas del Perú en medio de la campaña del 2011. Y claro, uno puede contratar como que le da la gana, eso está en su derecho, pero la manera como lo hace en efectivo, sin haber, digamos, bancarizado eso, y que lo diga el gerente de radioprogramas cuando él antes no lo ha indicado en ningún foro donde le han preguntado por estos temas, es un asunto que llama atención. Pero él es el presidente del Banco Central de Reserva. ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a mantener o no? Bueno, tiene que someterse el señor Klimper a la justicia, ¿no? Es más, tiene casos complicados él también. Recuerdas que en la campaña él estaba acusado por distorsionar unos audios. Sí, que se ha reabierto el caso, dicho sea de paso, se ha archivado y se ha reabierto. Que distorsionó unos audios y trataron de generar unas confusiones en la campaña. Y imagino que él tiene que explicar por qué actuó de esa forma. Y ahora nuevamente tenemos este tema que recibió dinero en efectivo, y de dónde proviene esos 200.000, de dónde que llegó, cómo llega a sus manos, y seguramente si le hizo con este medio, debe haber actuado también con otros medios que sí, a la medida las investigaciones saldrán en ahora, camino. Eso va a salir las investigaciones, pero en términos de responsabilidad política, siendo un alto funcionario del Banco Central de Reserva, además, el Congreso tiene la potestad de tomar una decisión frente a eso. ¿Qué considera usted que mientras dure las investigaciones, lo normal, una persona con decencia lo que hace es dar un paso al costado, ¿no? Creo por el bien de las instituciones. Por lo menos una licencia temporal. Claro, nadie está diciendo el señor que tiene un delito, que está acusado, pero eso lo determinará la justicia. Debe dar un paso al costado. Sí, y termino preguntándole: Pedro Pablo Kuczynski, no sé si estará, pero debe estar algo, imagino, ¿no? Algo arrepentido de no haber descubierto la fórmula de cómo relacionarse con el fujimorismo. Vizcarra llegó, se dio cuenta cómo era, y mire dónde está el fujimorismo. Es decir, total, ha reculado, y finalmente está en este momento un proceso de, yo diría, desmoronamiento. Sí. Y el presidente lo único que ha hecho es gobernar, decir: yo soy el presidente de la República. ¿Qué hubiera pasado si es que Kuczynski decía eso en ese diciembre cuando sacaron a su primer ministro de Educación? Sí, yo creo que el presidente Kuczynski en un inicio trató de tender puentes, ser muy flexible, entrar al diálogo. Le vendieron una cosa ahí de que hay que ser amigos de ellos, una cosa, y te vas a ayudar a gobernar. Por eso que se dio el tema del prácticamente una negociación, ¿no? De poner gente ahí en el BCR, en la SUNAT, que yo sepa, ha renunciado el jefe de la SUNAT por estar vinculado también a un donativo de $20.000 que tampoco ha podido justificar el tema de la campaña de la señora Keiko. Entonces pusieron gente en la SUNAT, aduanas, en BCR y otra gente más que no son conocidas, ¿no? Entonces de alguna forma le dio ahí un espacio para poder decir: trabajemos juntos. Y siempre se le abrió las puertas. Los ministros, te diré, que llegaba Fuerza Popular, los congresistas, y le daban
la prioridad yo de la conversaba atención. con colegas suyos de su bancada y decían que mejor atendían a veces a los congresistas fujimoristas que a los propios de la bancada. Sí, te diré que eso, y había un malestar de nuestros colegas que decían, oye, ¿por qué dan esa preferencia, esa prioridad? Trátela a todos por igual, claro, ¿no? Pero eso se dio, y eso ahí están las consecuencias. Lo que él debía haber hecho es poner orden, es decir, soy el presidente, yo soy el que mando acá, buena relación con todas las instituciones, el Congreso por supuesto incluido, pero aquí la población eligió un presidente, y creo que eso le faltó al presidente Kuczynski. Sí, Congresista Clemente Flores, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, de eso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, tenemos todavía para largo. Vamos a conversar un ratito con Josué Sánchez Moreno, expresidente de Transparencia Internacional. Más adelante viene Alfredo Villavicencio, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Vamos a hablar con él sobre cuestiones laborales. Viene Lucho Cáceres, el actor y además director de una película que se acaba de estrenar, y vamos a conversar con él largo también sobre varios temas. Así que no se mueva, regreso en un ratito.